Transmitiendo desde Mazatlán, Sinaloa, México, soy Ramón Antonio Larrañaga Torrontegui. Un día el diablo dijo: ¿qué es esto? ¡Qué injusto! Haga lo que haga, la gente siempre que ocurre algo malo me echan la culpa a mí. ¿Qué culpa tengo yo? Yo soy inocente. Mira, te mostraré cómo me culpan por todo. Había un fuerte carnero sujeto a una cuerda, que a su vez estaba atada a una estaca. El diablo aflojó la estaca y dijo: esto es todo lo que voy a hacer. El carnero dio un tirón y arrancó la estaca del suelo. La puerta de la casa de su propietario estaba abierta y en la entrada había un hermoso espejo enorme y antiguo. El carnero vio su reflejo en el espejo, agachó la cabeza y lo atacó quebrándolo. La luna de aquel espejo quedó totalmente destrozada. La dueña de la casa corrió escaleras abajo y vio su hermoso espejo que había estado en la familia durante muchos años completamente destrozado. Enfurecida le gritó a los sirvientes: córtenle la cabeza a ese carnero, mátenlo, háganlo barbacoa. Así que los sirvientes mataron al animal, pero aquel carnero era una bestia especialmente querida por su marido, quien le había dado de comer en su mano cuando era pequeño, y sentía especial cariño al acariciarlo, tanto que cuando llega a su casa el animal se le acercaba agradecido y lamía su mano. Así que al llegar a casa halló a su hermoso carnero muerto y se lo estaban sirviendo en tacos de barbacoa. ¿Quién le ha matado?, preguntó. ¿Quién ha podido hacer algo tan horrible? La diabla de tu mujer, le contestaron. En eso su mujer gritó: yo lo maté a tu carnero. Lo hice porque destrozó este espejo tan hermoso que me habían heredado mis padres. El marido airado replicó: en ese caso me divorcio de ti. Los murmuradores del vecindario le dijeron a los hermanos de la mujer que su marido iba a divorciarse de ella por causa del carnero que había matado. Los hermanos se pusieron furiosos, recurrieron a sus parientes y salieron por el marido armados con fusiles y espadas. El marido oyó que venían y llamó a sus propios parientes para defenderle. Las dos familias comenzaron una disputa en la que se quemaron muchas casas y murió mucha gente. El diablo dijo: ¿ves? ¿Qué he hecho yo? Tan solo aflojar la cuerda. ¿Por qué voy a ser responsable de todas las cosas terribles que se hicieron los unos a los otros? Yo tan solo aflojé un poquito la estaca. Esto que acabo de decir es un extracto de la obra El amor es el vino de Chey Musafer Osak. En cuanto a Paracelsus, hablaba del médico ideal. Paracelsus fue un médico muy apreciado, curó toda clase de heridas: la lepra, la gota, la hidropesía y otras varias enfermedades. Fue el iniciador de la química farmacológica y se adelantó en la marcha de la medicina hacia las ciencias naturales. Se anticipó pues Paracelso a todos en la experimentación de vacunas, la descripción de las enfermedades, el descubrimiento de la relación entre el cretinismo y el bocio, el empleo del hierro y otras sustancias inorgánicas en la terapéutica. Además, introdujo la noción de enfermedades metabólicas con la idea de enfermedades tartáricas, donde el veneno aparecía depositado en los órganos, y las ideas de sustancias químicas como fármacos específicos. Fue el creador de la palabra espargiria, que significa separar para volver a reunir de una forma nueva, y desarrolló sales, elixires, tinturas, piedras y vegetales y otros preparados que apuntan a la sanación en forma holística. Los remedios de Paracelsus operaron sobre los síntomas corpóreos de la enfermedad y sobre las causas espirituales de las enfermedades, porque según Paracelso, la naturaleza muestra el proceso de la curación. El médico es solo un instrumento, y decía él que la tarea del médico consiste en describir las relaciones ocultas, coordinar una parte de una con la otra. Expongo pues algunas de las frases de Paracelsus donde critica a los médicos. Esto fue en el año de 1537.
Pero como en la medicina, dijo, se ha mezclado tan inútil población que no contempla ni busca más que su propio beneficio. Por mi parte, dijo, me avergüenzo de la medicina prestigiosa que ha caído en tal estafa. El médico no es más que el servidor de la naturaleza y no su dueño. Por eso corresponde a la medicina seguir la voluntad de la naturaleza. Escribió 3 libros de cirugía en 1528. Dijo que el médico procede de la naturaleza, que la naturaleza hace al médico y que de ella obtiene su experiencia. En el libro de las plantas que escribió en 1526, declara la planta es una virtud y una energía que en todos los gruesos libros que se puedan leer en las universidades no se va a aprender. Es necesario pues que todo médico posea una rica experiencia y no solo de lo que viene en los libros, sino que los enfermos han de ser su libro. Ellos y con ellos no se extraviará y no será engañado por ellos. Sin embargo, aquel que se conforma con meras letras es igual que un muerto y también como médico está, por así decirlo, muerto. Entonces, como hombre y como médico, va a matar a sus enfermos. Las recomendaciones que daba Paracelso las puso en 7 reglas. La primera nos decía, lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar con mayor frecuencia posible. Hay que respirar hondo, rítmicamente, llenando bien los pulmones, al aire libre o asomándonos por una ventana. Beber diariamente en pequeños sorbos 2 litros de agua. Comer muchas frutas. Masticar los alimentos de un modo más perfecto posible que queden triturados. Evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, o las medicinas a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un tratamiento. Bañarte diariamente, eso debe ser un hábito que lo debes a tu propia dignidad. Su segunda regla nos hablaba de desterrar absolutamente de su ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, quitar el rencor, el odio, el tedio, la tristeza, la venganza, la pobreza, huir como de la peste de toda ocasión al tratar a personas maldicientes, a personas viciosas, a ruines, a murmuradoras, a indolentes, a chismosas, a vanidosas, a vulgares, a personas inferiores por su naturaleza y sus acciones, a esas personas que tienen un bajo entendimiento y que todas sus pláticas son sensualistas a base de discusiones que son meramente sexuales. La observancia de esta regla es de importancia, decía él, es tanto que es decisiva, porque trata de cambiar la espiritualidad en tu alma. Paracelso pues expone que es el único medio de cambiar tu destino, pues de esto depende nuestros actos y nuestros pensamientos, y además expuso que el azar no existe. Su tercera regla es haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo. En su cuarta regla, habla de que hay que olvidar toda ofensa. Más aún dice, esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio. Todos los grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior que te hablará así de pronto. Tienes que prepararte por un tiempo, distraer las supuestas capas de esos viejos hábitos de pensamientos de odios o de errores que pesan sobre tu espíritu divino y perfecto, porque el espíritu se ve impotente ante lo imperfecto que le ofreces para transportar su carne. En su quinta regla nos habla de que debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera recogerte por una media hora de meditación, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu y te pondrá en contacto con las buenas influencias. Declara Paracelso que en este estado de recogimiento y silencio suelen ocurrírsenos a veces luminosas ideas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo, todos los problemas que se presentan serán resueltos por esa voz interior
que te guiará en tales instantes de silencio. Tienes que estar a solas con tu conciencia. Este es el daimon del que hablaba también Sócrates. Su sexta regla nos dice que debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Debes abstenerte como si hubieras hecho un juramento solemne de no referirle a los demás, aún en tus más íntimos momentos, lo que piensas, lo que oigas, lo que sepas, lo que aprendas, lo que sospeches o lo que descubras, que debes guardar absoluto silencio sobre todo ello. Y su séptima regla nos dice que jamás temas a los hombres ni te inspires sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no coincides ni en sueños siquiera los que te protegen. Si elevas tus espíritus, no habrá mal que pueda tocarte. O sea, el único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y la desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen todas las malas influencias y con ellas el desastre. Si estudias atentamente a las personas de buena suerte, verás que intuitivamente observan gran parte de estas reglas que te anteceden. Muchas de las personas que juntan dinero en ocasiones no son del todo buenas personas en el sentido recto. Por otra parte, recuerda que la riqueza no es sinónimo de dicha, aunque puede ser uno de los factores que a ella conduce, por el poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras, pero la dicha más duradera solo se consigue pues por otros caminos, ahí donde nunca impera el abuso, el despojo, que cuya verdadero nombre es el egoísmo. Jamás te quejes de nada, domina tus sentidos, huye tanto de la humildad como de la vanidad, porque la humildad te sustraerá fuerzas y la vanidad es tan nociva que es como si dijéramos lo peor contra tu espíritu. Después de hablar de Paracelso, ahora vamos a darnos un paseo en lo que es una cuarentena. Las cuarentenas son la forma de aislamiento más antigua y efectiva que se conoce. Se mencionan en el Pentateuco de la Biblia. Esto hace más de 3400 años. De ahí se siguieron los consejos, especialmente en el caso de la lepra que se presentó en el siglo XIII y en el siglo XIV. Ahí se usó la cuarentena con la aparición de la peste negra. Las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad entre aquellos antiguos israelitas y ahí se registró en el Antiguo Testamento la cuarentena. Venecia tomó el liderazgo en medidas sanitarias para controlar la propagación de plagas y nombró a 3 guardianes de la salud pública en los primeros años de la peste negra en Venecia en 1348. La palabra cuarentena se origina pues de una frase italiana que dice 40 giorni, lo que significa 40 días. Para fines médicos, actualmente existen las cuarentenas de periodos de 80 o de 40 días, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y el país donde ocurra, así como el clima. La historia de las plagas, hablando de ellas, hay una plaga en Atenas en el año 430 hasta el 429 antes de nuestra era. Esta acabó con un tercio de la población, casi unas 150,000 personas mató. Se cree que debió llegar a Atenas a través del Pireo, que era el puerto de la ciudad que en aquellos años era la única fuente de comida y suministros. Los historiadores modernos no se ponen de acuerdo sobre si la plaga fue un factor crucial o no para la derrota de los atenienses en la guerra. En cualquier caso, se cree que la pérdida de esta guerra pudo allanar el camino para el éxito de los macedonios y finalmente, pues para los romanos. Una moderna teoría culpa la fiebre tifoidea de esta plaga, pero la fiebre tifoidea o fiebre entérica es una enfermedad infecciosa producida por Salmonella entérica, cuyo subgrupo entérico es el serotipo tifi o bacilo de Herbet o Salmonella entérica. La entérica tiene sus serotipos de paratifi A, B y C. Su reservorio es el humano y el mecanismo de contagio es fecal oral a través del agua o de los alimentos contaminados con deyeciones. No debe confundirse con la tifus que se produce
por varias especies del género Rickettsia, porque esta es transmitida por parásitos externos como los piojos. El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producida por varias especies de bacterias del género Rickettsia, transmitida por la picadura de diferentes artrópodos como los piojos, las pulgas, los ácaros, las garrapatas, que portan diferentes aves, mamíferos, o sea, los perros, los gatos. Y el tifus pues se caracteriza por una fiebre recurrente, escalofríos, cefalea, exantelma. La plaga de antenas regresó en el año 426 al 425 antes de nuestra era. Pero también en el año 166 se presentó la peste antonina, que llegó a Roma y se extendió por todo el imperio. Duró 15 años y cobró 5 millones de víctimas. La peste antonina es conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió, que fue una pandemia supuestamente de viruela o de sarampión que afectó a todo el imperio romano. Se cree pues que fue viruela o sarampión porque se mencionan síntomas como la fiebre, la diarrea y la inflamación de la faringe, así como una pequeña erupción en la piel que a veces era seca y purulenta y que en ocasiones aparece en el noveno día de la enfermedad. La información proporcionada por Galeno es muy importante, pero no define claramente la naturaleza de esta plaga. Pero los estudiosos han preferido generalmente diagnosticarla como viruela. En el año 251 se presentó la peste de Cipriano. Esta, procedente de Etiopía, cruzó el Egipto, luego el norte del África y llegó a Roma. Va a durar 20 años y va a causar 3 hasta 5 millones de muertos. Su nombre moderno conmemora a San Cipriano, que era un obispo de Cartago. Era un antiguo escritor cristiano que fue testigo y comenzó a describir la plaga, cómo se presentaba. Se especula sobre cuál sería pues en concreto el agente causante de la plaga, debido a esa escasa fuente de escrituras. Pero entre los sospechosos se encuentra pues posiblemente la viruela, la pandemia de gripe o una fiebre hemorrágica viral por un fibrovirus o el propio virus del ébola. En el año 547 se presenta la peste bubónica, también llamada peste de Justiniano, quien va a azotar el imperio bizantino. En 4 meses, esta peste bubónica acabó casi con el 40% de la población. Se extendió al África, al Asia, a Europa. La población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas. Esta población casi podríamos decir que perdió casi el 50% de la población en el siglo VI y se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone pues que la causa de la plaga fue la peste bubónica. Los estudios tradicionales señalan el inicio del contagio y una penetración en Europa desde el este del África, aunque recientes estudios genéticos señalan que el reservorio originario de la cepa más bien pudo haber estado en China y que esta epidemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Las enterobacterias, esta Yersinia pestis, es un bacilo gram negativo, anaeróbico, facultativo y es patógeno primario del género Yersinia, que produce pues en el humano la peste pulmonar, la peste bubónica y también la peste septicémica, aunque esta última, la peste septicémica, es muy poco común. También es denominado este virus, esta bacteria, perdón, Bacterium pestis, hasta 1990 se le conocía con ese nombre y en 1923 se lo cambiaron a nombre de Pasteurella pestis. Descubrieron un nuevo tipo de bacteria en muestras de pacientes con peste y en otros órganos de ratas muertas en una zona de plaga y ya le pusieron el nombre de Pasteurella. La peste es una enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Por ello hay que tener cuidado al tomar los jugos enlatados, que porque los almacenan y ahí las ratas se orinan. Las ratas son infectadas a través de un vector, que en este caso es la pulga que se llama Genocilia chepus.
La pulga chupa la sangre de un animal infectado e ingiere a la vez las bacterias de la Yersinia pestis, las cuales se van a multiplicar en el intestino de la pulga y serán transmitidas a otra rata en la siguiente picadura que le dé que le dé. La enfermedad pues irá extendiéndose de forma que la mortalidad entre las ratas se va haciendo muy elevada y la pulga va buscando nuevos hospedadores, entre los que se encuentran el hombre. Otra de las grandes epidemias que hubo fue en el año 735 al 737, 2 años, el sarampión que se extendió a Japón, especialmente en niños causados por un virus específicamente de la familia Paramyxoviridae del género Morbillius virus y que se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, o sea, un exantema, así como la fiebre y un estado general debilitado. Si se presentan complicaciones, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro que amenazan la vida del paciente. El periodo de incubación del sarampión suele durar de 4 a 12 días y durante esos 4 a 12 días hay síntomas. Las personas infectadas siguen siendo contagiosas desde la aparición de los primeros síntomas hasta los 3 a 5 días posteriores a la aparición del salpullido. La vacuna triple vírica o vacuna triple viral, conocida también como SPR o SRP, es una mezcla de 3 componentes virales atenuados, administrados en una inyección para la inmunización contra el sarampión o vacuna del sarampión. La parotiditis o paperas también tiene esa propia vacuna en la triple, y la rubiola, que es la vacuna contra la rubiola. Por lo general, pues se administran a niños y niñas de aproximadamente 1 año de edad, con un refuerzo antes de comenzar la edad preescolar, que sería entre los 4 y los 5 años de edad. Se ha estimado pues que la vacuna contra el sarampión ha prevenido cuando menos 52 millones de casos nuevos, unos 17.400 casos de retraso mental y unas 5.200 muertes. La rubiola, por su parte, también ha disminuido desde el uso de la vacuna, en especial en la población de mujeres embarazadas con alto riesgo, el cual en ellas produce defectos congénitos en el recién nacido. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la rubiola, un virus ribonucleico perteneciente al género ribivirus de la familia Togaviridae. El virus es transmitido por vía respiratoria y se replica en los ganglios linfáticos del cuello. El virus aparece en la sangre a los 5 o 7 días después del contagio y se va dispersando por todo el cuerpo. Además, es capaz de cruzar la placenta e infectar al feto cuando se está desarrollando, y es capaz de detener la multiplicación celular de las células del feto, provocándole la muerte. La rubiola pues se transmite entre personas a través de estornudos, de tos o el contacto con superficies contaminadas como puede ser vasos, manos, cucharas, pañuelos. La posibilidad de que una persona no vacunada adquiera la enfermedad si convive con otra que la tiene es casi del 90%. Cuando el virus se introduce en el organismo, pasa a la sangre atacando los glóbulos blancos, que a su vez estos glóbulos blancos transmiten la infección a las vías respiratorias, a la piel y a otros órganos. Una vez que se padece la enfermedad, el paciente adquiere inmunidad permanente, por lo que no vuelve a ser atacado por el virus. En 1346 nos llega la segunda oleada de la peste bubónica o peste negra. Esta va a cobrar 34 millones de fallecidos. En 1518 aparece la epidemia de baile, que es una extraña epidemia ocurrida en julio del año de 1518 en la ciudad de Estrasburgo de Francia. Se desconoce el número de muertos. En 1545 los aztecas y los mayas fueron prácticamente diezmados por la viruela, aunque también se dice que fue por una riqueza, pero cobró millones de vidas, e incluso se habla últimamente en los estudios de que fue una salmonela. En 1582 se presentó la peste de San Cristóbal de la Laguna, reapareciendo la peste bubónica en la isla de Tenerife, España.
y va a producir 5,000 a 9,000 fallecidos en una isla que apenas tenía 20,000 habitantes. O sea, prácticamente arrasó con la población. Los virus, pues, producen enfermedades que muchas veces están subestimadas a pesar de que están en todo lugar y en todo el mundo y pueden causar serias complicaciones, sobre todo cuando se asocian con otras enfermedades, con otras bacterias, con otros hongos. O sea, el advenimiento de cambios de temperaturas, el medio ambiente, la contaminación, ha contribuido fuertemente a un aumento de la incidencia de la virosis. De hecho, se han reactivado y se han desencadenado virus que antes no estaban latentes a causa de la inmunosupresión que se tenía. Se han predispuesto otras nuevas patologías por toda la contaminación que tenemos y los cambios ambientales. La transmisión pues es generalmente de manera horizontal, pero últimamente ya la estamos también observando de manera vertical. La mayoría de las enfermedades virales se caracterizan por una incidencia variable según el periodo del año. O sea, los virus tienen una tendencia estacional y el área geográfica en la que se encuentran diseminados es cuando aparecen. La enfermedad viral pues puede estar presente en forma latente o asintomática, coincidiendo con eventos desencadenantes como por ejemplo otras patologías o cuando uno está estresado o otro tipo de enfermedades varias. Se destacan pues sobre todo manifestaciones clínicas que a veces pueden tomar formas tan llamativas como llegar a matar al enfermo o aislarlo para su control por completo. En cualquier caso, para la confirmación del diagnóstico etiológico, siempre es necesario recurrir al análisis de un laboratorio especializado. Los virus se pueden ver muy bien bajo el microscopio electrónico de transmisión. Sin embargo, hay pruebas inmunológicas de reacción antígeno-anticuerpo que es muy específicas como la prueba de ELISA o pruebas biomoleculares como la PCR de reacción en cadena de la polimerasa, que por lo general pues, la enfermedad por virus se vuelve clínicamente detectable en esas pruebas y sobre todo cuando hay esos conglomerados de gente y hacinamientos se transmite más rápidamente. Además de que se combina pues con las condiciones climáticas adversas y otros factores pues que van predisponiendo. Esto explica al menos en parte el por qué pues causan un aumento en la incidencia de la infección. En cuanto a las características genéticas de las personas, también tiene mucho que ver en cuanto a cómo se presentan esos síndromes, porque se presentan de manera distinta. Los virus en general no son muy resistentes a productos químicos o a productos físicos o ambientales. Los rayos del sol pierden los virus su virulencia después de 2 a 5 días. Sin embargo, cuando se asocian a otra enfermedad, pueden causar efectos devastadores y convertirse en una epidemia. La infección pues puede tomar un curso particularmente grave y causar mortalidad tanto en niños como en los adultos. Su carga infecciosa es directamente proporcional al grado de infección, ya que se caracteriza por una actividad de replicación muy rápida. Se han utilizado agentes antivirales capaces pues de limitar el impacto de la infección. Se han hecho medidas preventivas que son de suma importancia para el mantenimiento y fortalecimiento del organismo, porque eso lo lleva a unas defensas naturales y además que no se exponga tanto al contagio. Esto pues minimiza cualquier factor predisponente. Sobre todo hay que buscar no estar estresados. O sea, no exponernos a químicos, a físicos, a problemas metabólicos, a problemas infecciosos. La enfermedad del coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 y se detectó por primera vez durante la epidemia del 2019-2020. Produce síntomas muy similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia, astemia, o sea, debilidad o fatiga general, y puede producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, o sea, porque suelta sustancias liberadoras el cuerpo hacia el torrente sanguíneo para combatir esa infección y se va a desencadenar una inflamación en esa parte, pero además en todo el cuerpo y va a dañar varios órganos.
y lleva a la persona a lo que le llaman un choque séptico que puede conducir a la muerte. No existe un tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La forma más frecuente de transmisión es entre personas y es normalmente aérea, debido a las pequeñas gotas que se emiten al estornudar o toser o exhalar. Los síntomas van apareciendo entre 2 y 24 días después de la exposición al virus. La transmisión se puede prevenir con el lavado de manos, uso de mascarillas o un diagnóstico precoz de la enfermedad. La investigación que se tenía estimaba la tasa de mortalidad entre el 2 y el 7%. Sin embargo, como podemos observar, se subió hasta el 12 o el 14%. La causa de la enfermedad es la infección por el virus, que parece tener pues un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a un humano. La Organización Mundial de la Salud estima que el periodo de incubación dura entre 2 y 10 días. Un estudio publicado en febrero por investigadores chinos halló que el periodo puede prolongarse hasta por 24 días. Las complicaciones más frecuentes son neumonía y un fallo multiorgánico, que en ocasiones va a provocar la muerte. El genoma del virus COVID-19 está formado por una sola cadena de ácido ribonucleico, por lo que está clasificado dentro de los virus ARN monocatenario positivo. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida en un paciente afectado por neumonía en la ciudad china de Yuan y que puede provocar enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos, pero se pueden utilizar los antivirales existentes. El diagnóstico de esta enfermedad, la prueba de elección es la reacción en cadena de polimerasa y el objetivo de ella es obtener un gran número de copias de un fragmento del ácido ARN. Su utilidad es pues que tras la amplificación resulta más fácil identificarlo con una muy alta probabilidad de saber qué él es. Y se encuentra pues a veces el problema es que lo encontramos actuando conjuntamente con bacterias que también están causando la enfermedad. O sea, se realizan las muestras respiratorias o de sangre. Los resultados los pueden tener disponibles en pocas horas o en días. La principal forma de transmisión del COVID-19 es entre humanos, por las gotas que se expulsan al estornudar o toser o exhalar. En cuanto a los tratamientos, pues no se conoce un tratamiento efectivo para la enfermedad. Se han experimentado con Remdesivir, que es un inhibidor del ARN polimerasa, y con el interferón beta. El Remdesivir es un medicamento antiviral que fue desarrollado como un tratamiento para la enfermedad del virus del ébola y también para las infecciones causadas por el virus del Marburg, aunque posteriormente también se descubrió que ejerce una actividad muy fuerte antiviral contra otros virus, entre ellos el sincitial respiratorio o el virus Yunin o el virus de la fiebre de Lassa o el coronavirus MERS. El ministro de Salud de Rusia identificó 3 medicamentos para adultos que podrían ayudar a tratar la enfermedad del coronavirus, que es la ribavirina, el lopinavir, el ritonavir y además acompañados de interferón beta 1. Estos fármacos se usan habitualmente para tratar la hepatitis C, para la infección del VIH o también para la esclerosis múltiple. En China comenzó a utilizarse el Triazavirin, que es un fármaco que se desarrolló en 2014 en Rusia con el objetivo de comprobar si era efectivo en el control de la enfermedad. Este fármaco fue creado en la Universidad Federal de los Urales en Ekaterimburgo para tratar la gripa H5N1, que es la gripa aviar. Se ha utilizado también ahorita últimamente contra el COVID-19 debido a la similitud entre las dos enfermedades. No hay vacunas o terapias antivirales con licencias disponibles para el tratamiento o la prevención de la infección por el coronavirus en humanos. El propósito de un antiviral es reducir más bien la carga viral, mejorando así el resultado y que se reduzcan los síntomas.
una de las amenazas persistentes en este enfoque es la aparición de cepas resistentes. Las investigaciones por eso se están dirigiendo a las proteínas celulares del huésped, porque ahí es donde se da la replicación viral. ¿Por qué dice uno? ¿Por qué estos enfoques? Porque reducen el riesgo de resistencia y podrían reducir sustancialmente el tiempo de desarrollo de los virus. También pueden funcionar en diferentes coronavirus, ya que toda la familia del coronavirus comparte un mecanismo de replicación muy similar, aunque muy complejo. En cuanto a la prevención, pues se han desarrollado ensayos en la fase 1 en humanos con una vacuna contra el MERS en el Reino Unido, en Arabia Saudita. En Israel ya tienen una prueba que dio resultados contra el SARS-CoV-2. Todos estos virus pertenecen a la misma familia con el coronavirus 19, pero sus propiedades son muy diferentes. Si se logra, será la clave pues para controlar el virus en el tratamiento de la enfermedad clínica del COVID-19. Igualmente se están investigando las combinaciones de otros patógenos respiratorios como el virus de la gripa, el virus sincitial respiratorio, la Klebsiella pneumoniae, para establecer si su presencia está alterando la morbilidad o la mortalidad de los pacientes actuales. Para ello se están dosificando antibióticos. Ahorita son estudios de correlación inmunológica, de protección, y están viendo cuál es la gravedad que se está presentando. Esto es para manejo de casos y tratamientos específicos. Recordemos pues el brote del ébola en el 2013 en el África. Se controló hasta el 2016 y como medidas preventivas pues se sigue recomendando lavarse frecuentemente las manos y evitar el contacto cercano con personas afectadas. Se está utilizando conjuntamente con los antivirales el interferón. Y me dirán, bueno, ¿y el interferón qué es? Los interferones son un grupo de proteínas que sirven como señalizadores. O sea, se produce y se secreta por una célula hospedadora como respuesta a la presencia de un patógeno. O sea, hay un virus, una bacteria, un parásito o una célula tumoral y el interferón va y la identifica y la señala. Para entendernos, pues es una célula infectada, el virus comienza y comienzan las células a soltar interferones. Con ello generan una activación en la defensa antiviral y protegen a todas las células infectadas. Los interferones obtuvieron su nombre por su capacidad de interferir con la replicación viral, porque protegen a las células infectadas de los virus. Los interferones también tienen pues otras funciones, ¿no? Activan células del sistema inmune, como las células asesinas naturales o los macrófagos, incrementan las defensas del hospedador al regular el incremento en la presentación del antígeno a través de ese aumento en la expresión de los antígenos. Son importantes pues los interferones para combatir infecciones virales y sobre todo para la regulación del sistema inmune. Reciben su nombre debido a su capacidad para interferir en esa replicación de los virus, porque se van a unir a los receptores de la superficie de las células infectadas, van a activar diferentes vías para señalizarlas y van a participar con las diversas proteínas antivirales como la PQR, que va a impedir la replicación de una variedad de virus, sobre todo los ribonucleicos o los desoxirribonucleicos, que incrementan la capacidad de las células sanas para resistir nuevas infecciones virales. Hablando del coronavirus, la neumonía del coronavirus da una tos seca, sin secreción nasal. Esta es la forma más fácil de identificarlo. Es bueno saber por esta vez que el virus de Yuan o coronavirus no es resistente al calor y se muere a la temperatura de 26 a 27 grados. Por lo tanto, mi recomendación sería beba más agua caliente. Puede decirle a sus amigos y familiares que beban más agua caliente para evitar. Expóngase al sol. Beber agua caliente ayuda bastante. Tomar té. Es muy conveniente todo eso. No es una cura, pero es bueno para el cuerpo. Beber agua caliente es efectivo para matar todos los virus. Recuerden nomás no beber agua con hielo. El coronavirus, el virus es de un tamaño bastante grande. La célula tiene un diámetro de aproximadamente 400 a 500 nanómetros.
O sea, el nanómetro es un sistema de medida internacional de 1.000 millonésima parte de un metro, por lo que cualquier máscara normal, no solo la máscara 3M o N95, cualquier mascarilla lo detiene. Sin embargo, cuando alguien infectado estornuda delante de usted, tomará alrededor de 3 metros antes de que caiga al suelo y ya no vuele. Es decir, se va a quedar suspendido en el aire. Cuando el virus cae sobre la superficie de un metal, ahí sí va a vivir más de 12 horas. Así que recuerde que si entra en contacto con alguna superficie metálica, lávese bien las manos con jabón. El virus puede permanecer activo de 16 a 12 horas ahí en el tejido. El detergente normal de la ropa mata al virus. Por ejemplo, para la ropa de invierno que no requiere lavado diario, puede ponerla al sol y va a matar el virus. Los síntomas de la neumonía causada por el coronavirus, pues primero va a infectar la garganta, luego en la garganta se sentirá como un dolor de garganta seco que le va a durar de 3 a 4 días. Pronto el virus se va a fusionar con el líquido nasal y goteará en la tráquea y entrará en los pulmones, causando la neumonía de Joan. Este proceso llevará de 5 a 6 días. Habrá un estadio con neumonía, fiebre alta y dificultades respiratorias. La congestión nasal no es como la congestión nasal normal. Te sentirás como ahogándote en el agua. Es importante pues buscar atención médica de inmediata si sientes esta sensación. La gente dice, bueno, ¿y cómo prevenimos? Bueno, la forma más común de infectarse es tocar cosas en público como pasamanos, picaportes de puertas, asideros en los autobuses, por lo que debes lavarte las manos con frecuencia. El virus solo puede vivir en tus manos durante 5 a 10 minutos, pero pueden pasar muchas cosas en esos 5 a 10 minutos. Puedes frotarte los ojos, quererte rozar la nariz, o meterte el dedo en la nariz, o tallarte con las manos. Además de lavarte las manos, pues con frecuencia puedes hacer gárgaras con betadine. O sea, haces gárgaras de betadine en la garganta para disminuir o minimizar esos gérmenes mientras están en la garganta, antes de que comiencen a gotear hacia los pulmones. Muchos de los que han fallecido ya presentaban hipertensión arterial, diabetes o enfermedad cardiovascular. Eso fue lo que debilitó su sistema inmunológico. Lo recomendable para prevenir la infección incluyen pues lavado frecuente de manos con agua y jabón, no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias y tener una buena higiene respiratoria. El coronavirus, pues, la mayoría de las infecciones humanas emergentes de importancia mundial son de origen animal. El riesgo a enfrentarlas temprano ha sido grande. Lo demuestra, por ejemplo, la epidemia de la encefalopatía espongiforme bovina y su variante que se presentó en el Reino Unido. El problema se acrecenta con los retrasos en la comunicación, la falta de protección de la salud pública y en lo político pues desgasta al gobernante, pero la reacción exagerada también puede desperdiciar recursos e incluso dañar la economía de un país. ¿Qué entender entonces? Pues que el gobierno puede ser reacio o involuntariamente con el público en su etapa temprana debido al temor que puede provocar un susto público. Sin embargo, al marcarse una alerta de epidemia, el gobierno debe ser abierto, dar su criterio, evaluar los riesgos, porque lo primero es ver la transmisión. Si la infección en humanos se produce por una exposición, ¿qué tipo de pruebas se han hecho? Serológicas o moleculares. Valorar la manera de contagio ocupacional, recreacional, doméstico, alimenticio, acuático, si esa infección es por viaje, checar todo eso, con qué contamos para vigilar y detectar todo ello, los buenos motivos para tomar las medidas. Si no hay casos notificados, pues puede haber la oportunidad en que se presenten y se necesita sobre todo vigilancia para mejorarlo. Por ejemplo, les daría la hepatitis C porcina. O sea, el virus de la hepatitis C es reconocido en cerdos, en ratas y en humanos. No hay una diferencia virológica importante entre unas y otras. Las hepatitis fulminantes se reconocen
en grupos de alto riesgo como las mujeres embarazadas. La hepatitis C es una infección humana reconocida principalmente asociada a los viajes al extranjero. Entonces, imaginemos una hepatitis E combinada con un coronavirus, pues lógicamente el paciente la lleva casi todas las de perder. Un diagnóstico virológico pues podría ser con biomarcadores o la serología en reacción en cadena, que es la de la polimerasa, porque la hepatitis E porcina puede causar infecciones en humanos, como también el norovirus bovino y el norovirus porcino. Causan infecciones y enfermedades en bovinos, en cerdos y en humanos. Estos son de la familia Calciviridae. Las gastroenteritis, por ejemplo, en humanos y bovinos, se usa la reacción en cadena de polimerasa para ese diagnóstico. Por ejemplo, la gente en teoría cree que la leche pasteurizada pues ya no tiene ninguna contaminación y ha destruido todo tipo de virus. Pero también tenemos, por ejemplo, los mariscos que son fuertes contaminantes. La gastroenteritis viral es muy frecuente en humanos, por ello no se le presta atención a los bovinos. La enfermedad, por ejemplo, de Borna es propuesta como desencadenante de la esquizofrenia en humanos, porque hay prevalencia de anticuerpos en pacientes de ese virus. Entonces produce depresión, síndrome de fatiga crónica, y la gente no se explica por qué le llegó la esquizofrenia. El virus del síndrome de Taura, por ejemplo, de los camarones, ese es miembro de una superfamilia de picornavirus que incluye patógenos humanos y que podría potencialmente representar una fuerte amenaza de salud pública. Otro aspecto importante son las diferencias fisiológicas entre los animales de sangre fría y caliente, porque en eso también se puede ver la transmisión o barreras importantes para los virus. Hay virus, por ejemplo, de las aves como la gripe aviar o el nocastle, que van superando el nivel de las temperaturas que antes pues normalmente acababan con ellos. Los que, por ejemplo, manejan changos macacus terminan infectados de parvovirus. Una respuesta estratégica para las enfermedades ocupacionales pues serían utilizar los sueros, comenzar a desarrollar sueros. Los coronavirus han existido durante muchos años y se descubrieron por primera vez en 1960. Incluyen virus que contribuyen al resfriado común y una variedad de coronavirus animales y también aviarios, como el virus de la bronquitis infecciosa que infecta a las aves del corral. Los coronavirus suelen causar enfermedades respiratorias o gastrointestinales y otros pueden causar enfermedad renal grave. Los coronavirus, por ejemplo, de animales y aves, pueden tener altas tasas de mortalidad entre los animales infectados y mucha dificultad para desarrollar una vacuna. Es muy similar al virus de la influenza, pero no existe una vacuna contra la cepa de bronquitis infecciosa de coronavirus, porque es muy cambiante su glicoproteína del pico del virus. Aunque usted no lo crea, en 1990 el coronavirus estaba considerado como el más sano para los humanos por no producir ninguna enfermedad. Pero pueden ver que cambió en el 2002 y el 2003. ¿Y quién nos puede decir que este coronavirus no llegó de los cerdos o llegó de carne bovina? Porque apareció el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo y luego en 2012 es el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente en la Arabia Saudita. Se pensaba que el origen de ambos virus estaban en los murciélagos. Yo difiero de esto. Y que los gatos, por ejemplo, de civeta o los camellos eran los reservorios. También difiero de esta situación. Yo más bien lo enfoco hacia los cerdos, hacia los bovinos y a otro tipo de especies que están más cerca de nosotros. A pesar pues de todas las medidas, pues se siguen presentando casos cada día de coronavirus y reservorios que no están realmente identificados, por lo que se especula mucho sobre ellos. Sin embargo, el genoma de este virus se relaciona con los coronavirus del murciélago, pero también les decía con lo de los cerdos. Pero no olvidemos que Estados Unidos es el máximo productor mundial de cerdo, de carne de cerdo, y posiblemente sea una de las causas de que no hayan dado a conocer sobre esta situación allá en Estados Unidos. En cuanto a los tratamientos, la terapia con ribavirina e interferón ha sido eficaz contra los coronavirus.
sobre todo los que provienen de animales. Sin embargo, el resultado en humanos no ha sido el mismo. O sea, existen diferencias entre la sintomatología del virus en una y en otra ciudad. O sea, ninguno de los pacientes infectados, por ejemplo, en la provincia de Chihuahua, estuvo expuesto al mercado de mariscos de Wuhan, o sea, a lo que se le daba como la fuente original del virus. Todos los casos estudiados fueron infectados por transmisión de humano a humano y entonces se volvió más viral, más fuerte, más mórbido. Los síntomas más comunes al inicio de la enfermedad: se presentaba fiebre en un 77%, tos en un 81%, expectoración en 56%, dolor de cabeza en un 34%, mialgia o fatiga en un 52% y un 8% en diarrea. O sea, y otro 2% en pacientes que no se sabía, nada más tenían dificultad al respirar a su ingreso al hospital. La medida del tiempo, pues, a la exposición del inicio de la enfermedad era de 4 días, y desde el inicio de los síntomas hasta el último primer ingreso hospitalario eran otros 4 días. En comparación con los pacientes de Chuan, en la provincia de Chihuahua, son pues relativamente leves. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué tenemos? ¿Un nuevo coronavirus como el COVID-19? O sea, que no se había detectado en humanos y en animales. Y evidentemente no estamos haciendo el seguimiento para saber desde dónde está saliendo. O sea, la evidencia epidemiológica sugirió pues que la mayoría de los pacientes habían visitado un mercado local de productos del mar y que allá en China, y que la secuencia genética del virus lo vieron que era muy parecido, muy similar a los que tenían los murciélagos, y lo dieron por un hecho. O sea, el virus en principio lo llamaron CO2, ya que es muy similar, les decía yo, al coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo severo. Se creyó incluso que era un subgénero en su propia secuencia, pero luego se dieron cuenta de que estaba alejado de ese virus respiratorio del que habían encontrado en el Medio Oriente, por lo que tuvieron que volver a clasificarlo como un coronavirus, y ahora le pusieron por el año en que lo encontraron, el COVID-19. Tiene una fuerte afinidad pues con los receptores respiratorios humanos, lo que sugiere para nosotros que es una amenaza potencial para la salud pública mundial. La opinión mundial se centró mucho en el mercado de Yuan y sobre todo en los animales que dijeron que lo había contagiado el murciélago. Luego se creyó se dio que era de humano a humano, y se vio que pues todo lo que se ha hecho en investigaciones clínicas ha sido insuficiente. Cada vez el coronavirus de humano a humano se vuelve más potente y sigue y posiblemente pues pueda mutar nuevamente. Encontramos pues que los pacientes de Wuhan difieren con los reportados inicialmente, y que ahora en todo el mundo encontramos pacientes de coronavirus con muchas diferentes características por el propio virus. Soy el maestro Ramón Antonio Larrañaga Torrontegui, médico veterinario zootecnista, investigador universitario, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Muchas gracias.